totales. La idea es poder revisar una presentación que está centrada básicamente en el software. En este caso, este software se llama Trimble Access. Mi nombre es Ariel Silva bueno, básicamente acá en Geocom me dedico al soporte y a la preventa. ¿Ok? Vamos a ver cuál es la agenda. Vamos a revisar las estaciones totales que hay en Trimble. Por otro lado, vamos a hacer una introducción a Trimble Access. Vamos a ver la gestión y el manejo de los datos en Trimble Access, siempre enfocándose en las estaciones totales. Vamos a ver el origen y la orientación para estaciones totales usando el software. Me refiero a la estación, a los métodos de estacionamiento, si podemos llamarlo así. Vamos a ver algo de levantamientos topográficos con el Trimble Access, cálculo de poligonales en la propia estación total, replanteo de puntos y líneas, funciones COGO y finalmente algunas conclusiones. Como podrán ver, el programa es bastante ambicioso, pero bueno, está bastante resumido, así que cualquier pregunta que tengan pueden usar el chat o finalizando la presentación también podemos responder las preguntas que pudieran surgir. ¿Ya? Dentro de la serie de estaciones totales en Trimble vamos a tener una serie que se denomina la serie S. En este caso está el SX10, que es como la única diferente en esta línea. Esta es una estación total de escaneo y las restantes, tanto S9, S7 y S5, son estaciones totales que tienen sistemas de puntería automática y que pudieran también ser robóticas en el caso que se necesitara. Tanto en el caso de la S9 es una estación total principalmente de monitoreo e ingeniería. En el caso de la S7 incorpora imágenes y el caso de la S5 ya pasa a ser una estación total de topografía convencional, en donde el principal requerimiento es la productividad en cuanto al instrumento. También hay una serie de estaciones totales que es mecánica, la M3 y la M1, destacan básicamente por el precio, pero en el caso específico de M3 es una estación muy potente ya que permite utilizarse en base a Trimble Access. En el caso de la M1, esta estación total cuenta con el software de Nikon, pero en el caso que tuvieran, por ejemplo, una TSC3, un controlador de Trimble, ustedes podrían hacer una conexión mediante serial y poder ocupar la estación total con un controlador externo. El caso de Trimble Access es el software de campo de GNSS y estaciones totales que existe en Trimble. Tiene una disposición gráfica que es bastante interesante. Ustedes pueden ver que bueno, las pantallas hoy en día son al tacto, por lo tanto ustedes pueden presionar en diferentes sectores de la pantalla, escribir en base a un teclado numérico, cuando ocupan una TSC3, escribir con un teclado que está en el propio controlador, etc. ¿Ya? En el caso del instrumento, se encarga de hacer las observaciones y Trimble Access se encarga del resto, se encarga de hacer los cálculos, el cálculo de las coordenadas, ¿cierto? O también algunos cálculos más complejos como volúmenes, por ejemplo, o determinaciones de superficie, etc. La idea es poder ocupar el software en su totalidad para ganar productividad en terreno y finalmente poder presentarse, digamos, con una alternativa más vistosa, digamos, para el cliente final, ¿sí? Hay algo que se denomina el costo de oportunidad. Hay muchas veces donde los geomesores, los topógrafos dejan de entregar un dato en terreno porque simplemente no lo pueden calcular. Yo, la experiencia que tengo, he ubicado algunos acopios y es muy difícil poder entregar el volumen, digamos, in situ. Por lo tanto, en Trimble Access podrían levantar la pata, podrían levantar algunos puntos del acopio, ¿cierto? Con la funcionalidad sin prisma y poder hacer, por ejemplo, un cálculo de volumen y entregarlo en terreno.
En este caso, bueno, esto es bastante sencillo, se dibuja, digamos, una línea de quiebre, posteriormente se hace una superficie base y se hace, digamos, el manto del acopio, y con eso se puede calcular entre dos superficies con una aplicación que es bastante fácil de poder utilizar. En este caso son 970 metros cúbicos, ¿cierto?, de un acopio que se ha levantado, ¿ya? Esa es la facilidad que entrega el Triple Access. Respecto a la estructura del Triple Access, vamos a tener el uso de usuarios personalizados. En este caso, en algunos controladores que se conectan con Internet, se puede ocupar el Triple Connect con el objetivo de utilizar una nube y de mandar archivos, ¿cierto?, en tiempo real, tanto enviarlos como recibirlos en terreno. Es bastante útil para ser más productivo, ¿cierto?, y no tener que volver a la oficina para hacer un cálculo. Perfectamente la gente que trabaja en terreno podría enviar su trabajo, y la gente que está en una oficina poder procesarlo, ¿cierto?, con la conveniente ganancia. Vamos a tener también un módulo que se denomina topografía general. Esto está enfocado a GNSS y estación total principalmente. Vamos a tener algunos módulos adicionales que son especializaciones según la aplicación. Nosotros hemos tenido mucho éxito con túneles. También existen módulos de carretera, hay módulos de manejo de superficies tridimensionales, un módulo de nivelación trigonométrica de precisión, etc. Vamos a tener el envío y recepción de datos bajo el usuario de Trimble Connect. Esto se hace con el sync. También vamos a tener posibilidad de poder hacer algunas configuraciones de estilos de levantamiento, conexiones inalámbricas, sistemas de referencia. Todo se hace acá en configuraciones. Vamos a tener también la configuración con Internet, en el caso que lo trabajen con un plan de datos móviles. Y eso sería básicamente lo que es el Trimble Access. Respecto al módulo de topografía general, vamos a tener que hay un icono que se dedica a la gestión y administración de los datos. Acá se hacen todas las configuraciones de sistemas de referencia, se crea el trabajo, se importan y exportan los resultados, se calcula también en el caso de querer cambiar las referencias de una estación total, etc. Vamos a tener también el tecleo de datos, ingreso puntual de puntos, de líneas, de arcos y alineaciones. Esto en el caso, como les dije, de ingresar datos de forma puntual. En el caso que ustedes quieran ingresar muchos datos de forma masiva, hay que hacerlo acá en trabajos a través de archivos. COGO significa geometría de coordenadas. Acá se calculan inversos entre coordenadas, cálculos de puntos, área, superficie, volumen, subdivisión de área, cálculos de poligonales, etc. Vamos a tener también el acceso a las funcionalidades específicas del instrumento. En el caso del SX10, por ejemplo, aquí ustedes pueden ir al video, o en el caso de todas las estaciones totales que tengan medición sin prisma, ustedes también acceden ahí a esa funcionalidad a través de las opciones que entrega ese menú. El replanteo, principalmente puntos, pero también, como lo hace de forma gráfica, ustedes pueden replantear líneas, curvas de manera muy sencilla, y el replanteo, digamos, en 3 dimensiones de un modelo digital. Y bueno, en medir hacemos el estacionamiento y la orientación del instrumento, además de hacer la medición de los puntos bajo una variedad de métodos. Respecto al sistema de coordenadas, ustedes pueden ver acá que se configura como en el caso de las estaciones totales, como un sistema de coordenadas en donde el factor de escala es 1, significa que no tiene deformaciones, las distancias horizontales en este caso no varían, pero en el caso que ustedes quisieran calcular, por ejemplo, sobre coordenadas proyectadas, perfectamente podrían configurar un sistema UTM y que entregándole, digamos, un centroide de la zona en donde ustedes están trabajando, que calcule el factor de escala y con eso poder reducir a la proyección, ¿ya? La gracia de esto es que tiene vínculo directo con GNSS, en el caso que el GNSS esté configurado en este sistema, por lo tanto ambos instrumentos pueden convivir sin ningún problema. En el caso de vincular archivos, lo que típicamente se hace es poder importar unas listas de coordenadas, ¿cierto? Con el objetivo de poder ser utilizadas como estaciones, ¿cierto? Entonces, acá les voy a mostrar cómo se importa un archivo CSV.
Se importa con formato fijo, se indica cuál es el formato, acá tengo el archivo y se indica cuáles son los campos. En el campo 1 va a ir el nombre, en el 2 el norte, y así sucesivamente, con 5 campos para poder desplegar, digamos, una variedad de puntos y poder utilizarlos posteriormente como si fueran, digamos, estaciones, y así no andan con hojas, digamos, con puntos anotados en libreta, etcétera, ¿ya? Respecto al mapa activo, se pueden agregar mapas en diferentes formatos. Yo acá agregué uno en DXF, también están estos TTM, que son los modelos digitales. Hay otra variedad de archivos también que se pueden importar y que se pueden visualizar gráficamente. Por lo tanto, acá, por ejemplo, hay una plataforma. Pueden ver que acá está el borde, o bueno, el borde o la pata, dependiendo de cómo se haya hecho el relleno o el corte. Entonces, perfectamente, para quien no sabe utilizar bien el replanteo, podría navegar sobre esta visualización gráfica y poder replantear de forma visual, ¿cierto? También está la biblioteca de características, se agrega, digamos, una serie de códigos predeterminados. Estos códigos predeterminados permiten hacer el dibujo inteligente de un levantamiento topográfico. Pueden ver que, esto lo voy a mostrar posteriormente, pero pueden ver que se dibujan automáticamente las líneas cuando yo le indico, por ejemplo, que el borde es una polilínea 3D, así como la pata, ¿cierto? Sin embargo, el relleno son puntos discretos, ¿cierto? Esto con la conveniente ganancia después de hacer un modelo digital, incluyendo las líneas de quiebre. Respecto al software de procesos de datos, habitualmente la consulta que se hace es cuál es el software, en este caso para las estaciones totales. El software debería ser el Trimble Business Center, pero las estaciones totales como la M3, ¿cierto? Y la S5, al igual que las otras, ¿cierto? Perfectamente se podrían calcular en el mismo software. Yo edito las coordenadas del punto de partida, por ejemplo. Me equivoqué en poner 5000 y 2000, ¿cierto? Aquí lo rectifico, cambio la elevación y se calculan nuevamente las coordenadas, ¿cierto? En la propia estación total. Esto es súper importante porque no se necesita de un software para hacer este cambio. Al igual que las alturas de jalón, por ejemplo, se podrían cambiar en el caso que existiese alguna equivocación y hace el cálculo una vez que ya se cambió. Se puede cambiar también la constante del prisma, etcétera. Hay un montón de modificaciones que se pueden hacer sobre las observaciones, y con eso se puede hacer un recálculo de forma bastante rápida, de forma bastante sencilla, sin necesidad de contar con un software de proceso. Por lo tanto, perfectamente en terreno podrían hacer esa modificación, o en la oficina lo único que necesitan es, digamos, contar con el instrumento o con el controlador, dependiendo cuál sea el caso, y hacen el cambio, digamos, de forma conveniente. En el caso de la importación y la exportación de los datos, digamos que luego de hacer un levantamiento se pueden exportar, digamos, a un formato que es bastante conocido, un CSV, y poder importarlo posteriormente en una multiplicidad de software como el Civil 3D o el TBC o algún software de gestión de datos topográficos. También existen los formatos personalizados, ya digamos, son digamos, formas de exportación de datos que son mucho más especializados. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama ISO Round Report, que permite hacer un reporte de una medición por reiteración que se ha hecho con una estación total de Trimble. Por lo tanto, envía el cálculo de los ángulos horizontales, de los ángulos verticales y de las distancias inclinadas de forma automática. Aquí pueden ver que tengo 5 reiteraciones, medida en directa, medida en tránsito, calcula la media, posteriormente reduce el ángulo horizontal y finalmente entrega un ángulo horizontal más probable. Esto lo repite con, con los ángulos verticales y con los ángulos y con las distancias inclinadas. Yo les estoy mostrando solamente una parte del informe y permite, digamos, reducir las observaciones que se hicieron en terreno de una forma muy fácil. Respecto a la instalación de la estación total,
como se conoce de la teoría de la topografía y la geodesia, hay una variedad de métodos. Estos métodos también son replicables en el triple access. Uno de los métodos se denomina punto conocido y punto conocido. Esto significa tener dos puntos con coordenadas conocidas y con eso se calcula, digamos, el azimut y se consigue orientación para un levantamiento topográfico. O tener punto conocido más orientación conocida. También es posible hacer cualquiera de esos dos métodos en el triple access. También es posible observar poligonales mediante un método de instalación especial, así como también se puede hacer estación libre. Existe un cuarto método que se llama línea de referencia, que yo no lo veo acá, porque básicamente está resuelto con el uso de alineaciones o, por ejemplo, con el uso del módulo de carretera, que se alinea también con un proyecto, o con el uso del módulo de túnel, ¿ya? El caso de configuración de estación es el primer método que yo les planteaba, punto conocido más punto conocido, o punto conocido más orientación conocida. También está configuración de estación adicional, que es para la observación de poligonales, de observación de precisión, referente a poligonales o redes incluso. En el caso de la trisección, esto se conoce como estación libre. Cualquiera de estos métodos se puede ocupar en cualquier estación total que considere el triple access, ¿ya? Respecto a la configuración de la estación, vamos a ver acá un método mixto. Vamos a instalarnos con la estación total, se ingresa presión, se ingresa temperatura, se consigue, digamos, la corrección atmosférica, se ingresa la altura del instrumento, se ingresa el nombre del punto y eventualmente se ingresan las coordenadas. En el caso de no tener las coordenadas, se sugiere poner un valor cualquiera y ustedes saben ya que se puede después modificar. Se consigue la referencia y se fija el azimut sobre esta referencia, o básicamente se ingresan también las coordenadas de este segundo punto, se observa, se hace la puntería fina y se almacena. Eso se conoce como configuración de estación. Y posteriormente acá podemos observar ciclos, ¿cierto? Vamos a observar, por ejemplo, el A1. A partir del A0 se hace la observación sobre el A1 y posteriormente se va a observar un segundo punto que se llama A2. Se modifica también la altura del instrumento. Se fijan que acá también está la constante del prisma, por lo tanto eso se puede modificar en el momento que ustedes necesiten y se hace la observación. Vamos a avanzar acá un poco. Una vez que ya se observa el ángulo horizontal, se cambia la cara. En este caso se está observando en directa. Se hace la puntería sobre el punto A2. Ahí, digamos, está fuera de la tolerancia, pero bueno, esto como es un ejemplo, eran puntos que estaban muy cerca, por lo tanto, esa diferencia angular se explica por eso. Vamos a observar también el punto A1 en tránsito, se consigue algo muy similar, ¿cierto? Y se consigue la primera reiteración. Luego se puede proseguir con este proceso, ¿cierto? Consiguiendo, digamos, el estacionamiento en una segunda posición. Pueden ver que el A1 tiene coordenadas calculadas ya. Yo me instalo sobre ese punto ya es conocido, no tengo por qué cambiar el nombre, ¿cierto? Y se repite el proceso al igual como les había mostrado anteriormente. Vamos a adelantar acá, se hace por ciclo. Existe la posibilidad también de hacerlo con configuración de estación adicional, ¿cierto? Vamos a ver acá. Se observan 3 puntos o 3 estaciones completando una poligonal, ¿sí? Con eso ya estaríamos listos con la configuración de la estación. En el caso de querer calcular una poligonal, pueden ver que este es el esquema. Hay un punto de relleno que se ha levantado, ¿cierto? Tenemos el A0, el A1 y el A2, una poligonal bastante sencilla, una poligonal de prueba. Vamos a ir a Cogo y en Cogo hacemos el cálculo de la poligonal. Le ingresamos un nombre a la poligonal, ese es un nombre cualquiera, un nombre para que después pueda reconocer, digamos, el cálculo.
Se indica la estación de inicio, luego se ingresan las siguientes estaciones, A1, A2, y cerramos, vuelve a ir al A0. Esto tiene que ser en el orden de la observación para que pueda saber cómo son los ángulos horizontales, ¿cierto? Podemos revisar la información de las diferentes estaciones y con eso finalmente podemos ajustar bajo diferentes métodos. Son dos principalmente, el método del compás y el método del tránsito. Podemos distribuir el error de forma proporcional a la distancia o de forma proporcional, digamos, a la cantidad de estaciones. Se divide en proporciones iguales. Habitualmente esto es lo que ocurre con el ángulo, ¿cierto? Y con eso ya estaríamos en condiciones de poder hacer el ajuste de la poligonal. Vamos a ver acá, vamos a cerrar la poligonal y ahí aparece el primer ajuste. Vamos a ajustar los ángulos horizontales, se ajustan los ángulos y se ajustan las distancias posteriormente, y con lo cual considera también el ajuste de las coordenadas. Vamos a ver acá que antes de ajustar se tendrían estas coordenadas y después de ajustar van a modificarse levemente, ¿cierto? Porque la medición, digamos, es bastante precisa. Aún así no estaba cerrado, por lo tanto acá pueden hacer el cálculo de poligonales directamente sobre la estación total y no ir a utilizar alguna planilla, ¿cierto? La cual es difícil, puede ser difícil de hacer en terreno porque no llevan computador, etcétera. Lo pueden hacer todo directamente en el Trimble Access. En el caso de haber medido también puntos de relleno, los puntos de relleno se ajustan conforme al cambio que tengan las coordenadas de las diferentes estaciones. Por lo tanto, el levantamiento completo sale ajustado desde la propia estación total en el caso que hayan observado algún polígono cerrado, ¿cierto? El caso de la trisección se conoce como estación libre. También se ingresan los parámetros de presión y temperatura, se indica el nombre del punto. Vamos a dar acá el punto que se llama PR, tiene una altura una altura instrumental de, vamos a ver acá cuánto le ponen, de 0, ¿cierto? Vamos a medir directamente sobre el eje de muñones y queremos calcular la elevación. Por lo tanto, vamos a conseguir las referencias, ¿cierto? Vamos a poner la altura que tienen esas referencias. Se supone que hay un prisma o puede ser una tarjeta reflectiva, ¿cierto? Aquí estamos midiendo sobre prisma. Vamos a ir a la segunda referencia. Esa referencia se llama, creo, A1, ¿cierto? Medimos sobre esa referencia, cambiamos la altura instrumental, hay un prisma que está con constante menos 30, hacemos la medición, tenemos ahí dos puntos con los correspondientes errores residuales, agregamos un tercer punto en este caso, vamos a ver el punto, si no me equivoco, el A2, ¿cierto? En donde hacemos un cambio también de la constante del prisma. Este es un prisma que tiene 2 milímetros, seguramente es un prisma 360, y vamos a ingresar acá el nombre del punto. Se supone también de que estos puntos están con coordenadas, por lo tanto las coordenadas se transfieren, digamos, finalmente al cálculo del punto que está sobre la estación total. Entrega acá algunos errores que son propios del método y finalmente calculamos los resultados, con lo cual se obtienen las coordenadas, digamos, topográficas del punto, tanto las coordenadas horizontales como las coordenadas verticales, junto con los errores de la propia determinación, así como también digamos, el error en la orientación. En el caso ya cuando la estación total ya está instalada, comenzamos a hacer el trabajo topográfico. El trabajo topográfico se hace a través de medir. En medir, nosotros somos capaces de ir a medir topo. Aquí ponemos el nombre de un punto. Esto se maneja igual que una base de datos, ¿cierto? Este es el identificador. Se ingresa también el prisma. En este caso vamos a poner una altura de 1.50 con una constante de menos 30. Esto está dado según el prisma que ustedes estén utilizando, pero digamos que el acceso al posible cambio
o a la posible verificación de cuál es la altura del prisma y cuál es la constante del prisma se encuentra aquí, por lo tanto es bastante sencillo. Se hace una puntería sobre el prisma, se mide una distancia en el método estándar, se consigue la observación y se almacena un punto. Podemos también hacer esa medición en modo tracking, es un modo un poco más rápido. Se hace la medición sobre el prisma, se almacena. También podemos hacer mediciones sin prisma, eso se llama direct reflex. Se hace la puntería fina sobre el punto, se observa en tracking o en estándar, ¿cierto? Cualquiera de los dos métodos, ahí estoy midiendo en estándar, y se consigue la observación, la cual debe ser almacenada posteriormente, y así sucesivamente se desarrolla un levantamiento topográfico. Este levantamiento topográfico se podría mezclar con el método de medir código. Acá pueden ver, por ejemplo, que tengo configurado una biblioteca de características. Esto en terreno ustedes van pinchando el elemento que quieren ir levantando, por lo tanto no es necesario que vayan escribiendo los códigos de manera manual. Simplemente, como la pantalla es al tacto, ustedes presionan sobre borde y mide borde, luego miden pata y hacen combinaciones con códigos de control para que logre entender cuál es el cierre de la polilínea que se está observando. En este caso, son puntos que están tecleados, ¿cierto? Se observa el borde y se va dibujando, digamos, un levantamiento topográfico de forma bastante interesante, ¿cierto? Para las personas que trabajan en terreno. Acá, por ejemplo, voy a hacer el uso de un código mixto, borde fin, para que sepa que se trata de el fin, digamos, de una polilínea tridimensional. Vamos a cambiar el código, vamos a pata y comenzamos a levantar pata posteriormente. Esto tiene que mezclarse, digamos, con el levantamiento topográfico, ¿cierto? Hay una observación, yo lo muestro acá de forma más sencilla, tecleando un punto, para que sea más rápido el video solamente. Pero es básicamente lo mismo que se hace en un levantamiento topográfico. Vamos a poner ahí, vamos a levantar pata, posteriormente podemos cambiar a relleno, por ejemplo. Vamos a hacer levantamiento de una variedad de puntos de relleno. Voy a apurar un poco acá. Terminamos con el levantamiento de los puntos de relleno y posteriormente vamos a levantar una continuación del código pata, ¿cierto? Pero es una línea diferente, por lo tanto le pongo pata inicio y con eso coincide no unir la última pata con la pata que se está observando. Vamos a seguir con el levantamiento del pie, ¿cierto? Y consigue dibujar una línea nuevamente. Eso, cuando lo combinan en un levantamiento topográfico, es bastante útil porque ustedes van viendo cómo se va dibujando el levantamiento en terreno. Por lo tanto, podrían ir haciendo un dibujo prácticamente automatizado. Esto también se descarga en formato de XF o se vuelve a procesar en el Business Center y consiguen, digamos, que el tiempo de dibujo en oficina se reduzca drásticamente. Ok, vamos a tener también el replanteo de puntos. Acá tengo una estación que se llama E1 y dos puntos que están tecleados, ¿cierto? Simplemente yo pincho sobre el punto. En este caso, cuando pincho sobre el punto, se selecciona y aparece acá automáticamente replantear. Por lo tanto, diferentes objetos, solamente haciendo uso de la pantalla al tacto, ustedes están en condiciones de poder escoger que se replantee ese elemento. Una vez que ya comienza el replanteo, lo primero que indica es que se tiene que conseguir cierto azimut. Por lo tanto, ustedes, acá en este caso, deberían girar el instrumento al azimut 77 grados, 42 minutos y 58 segundos. Acá indica cuál es el incremento, cuánto es lo que falta para lograr ese azimut, ¿cierto? Una vez que ustedes consiguen la línea, ya, y se supone que están cerca del punto, hacen una primera aproximación, les indica acá que en este caso el ayudante debería alejarse casi 17 metros y bueno, hay una distancia vertical, ¿cierto? Un terraplén en este caso, significa que hay que rellenar
4 metros, y posteriormente ya cuando llegan a la posición indica cuánto está corrido. Ya en este caso, por ejemplo, ya no vale la pena seguir afinando, ¿cierto? En el caso de lo que sería movimiento de tierra, por ejemplo, ya 1 centímetro es suficiente. También indica que el terraplén es de 60 centímetros y eso es posible registrarlo, ¿ya? Una vez que ustedes registran una variedad de estos puntos, pueden hacer un reporte del replanteo, ¿cierto? Cuando ya terminan ese levantamiento, ponen la tolerancia de replanteo horizontal y la tolerancia de replanteo vertical. En este caso yo puse 2 y 5 centímetros y todos ellos, y los puntos que excedan de esta tolerancia van a ser pintados de rojo en un informe que está en HTML. Esto perfectamente ustedes lo pueden copiar en un archivo Word y hacer un informe, ¿cierto? Con lo cual se tiene, digamos, un respaldo bastante interesante para los replanteos que ustedes pueden hacer. El caso del replanteo de líneas depende de dónde pinchen para considerar el origen. Acá en este caso tengo una línea tecleada, ¿cierto? Entre el P1 y el P2. Si yo pincho más cerca del P1, el replanteo de la línea va a ser en esa dirección. Si pincho más cerca del P2, voy a cambiar la dirección de la línea que se está replanteando. Escojo el método más sencillo es hasta la línea, que básicamente hace un replanteo de carácter visual. Acá me faltan casi 1 metro para lograr llegar a la línea, ¿cierto? Y estoy, digamos, replanteando cualquier estación. No estoy replanteando una estación en particular, ¿cierto? Acá estoy replanteando la más cerca, es la estación 6.8, que se encuentra a casi 1 metro con un terraplén, digamos, de 4.2 metros. Ya cuando me acerco completamente a la línea, él va a indicar acá que la distancia del eje es de 1 centímetro, por lo tanto ya estoy prácticamente en la línea, ¿cierto? Insisto, estoy replanteando una estación cualquiera, no estoy centrándome en un punto, sino que estoy centrándome en la línea, por lo cual este tipo de replanteo es bastante útil en el caso de no poder acceder, digamos, a una estación en particular. En el caso que ustedes quieran replantear estaciones en particular, la línea se puede subdividir en intervalos. Acá estoy haciendo intervalos de 15 metros, por ejemplo, y perfectamente podrían replantear esta línea con puntos que van a estar, digamos, espaciados en este intervalo, ¿cierto? En este intervalo de 15 metros. ¿Ya? O sea, perdón, aquí en un intervalo de 10 metros. ¿Ok? El caso también de replanteo de modelos digitales de terreno, vamos a tener que sobre el Trimble Access se pueden cargar estos modelos bajo el formato TTM, es un formato de Trimble, pero también pueden hacerlo desde el Civil. Necesitan lo que se denomina Trimble Link. Sobre el Civil instalan el Trimble Link, y con el Trimble Link ustedes pueden obtener los TTM. De otra manera, también con el TBC se pueden obtener estos TTM. Se requiere solamente una malla triangulada o básicamente un diseño o un levantamiento topográfico. Este levantamiento topográfico se consigue una triangulación y esta triangulación se carga sobre el Business Center, sobre el Trimble Access. Generalmente es un diseño como el que pueden ver acá. Acá hay una plataforma diseñada y también una rampa. Esto yo lo utilizo para poder hacer el replanteo con estación total. Por lo tanto, pueden ver que se tiene la altura del MDT, la elevación que se está consiguiendo y el terraplén. Perfectamente esto les puede dar mucha versatilidad al momento de marcar, digamos, alguna cancha e indicarle a un equipo de movimiento de tierra cuánto es lo que tiene que cortar o cuánto es lo que tiene que rellenar. Se pueden también medir los puntos y también se pueden hacer de estos informes una vez que ya se consigue el replanteo de forma completa. En el caso de las funciones COGO, son, digamos, en una variada oferta de software CAD, se conoce como geometría de coordenada. Bueno, en el caso del TBC, están posibilidades de poder hacer estas funciones COGO, ¿cierto? En el Civil también son bastante conocidas.
En el caso de las estaciones totales, en el Triple Access hay una variedad de funciones COGO que pueden ser, digamos, aplicadas en los levantamientos que se consiguen en terreno, con puntos que son tecleados o con puntos que son también que son medidos. ¿Ya? Vamos a ver acá el cálculo de un inverso. Tenemos un levantamiento de una cerca, por ejemplo, en donde vamos a hacer el cálculo entre dos puntos. Ustedes pueden conocer los puntos, ¿cierto? A través del identificador, y con esto coincide poder hacer el cálculo del azimut, de la orientación entre los dos puntos, de la distancia horizontal, del desnivel, de la distancia inclinada, la pendiente. En el caso que requieran la pendiente en otro formato, pueden cambiarla aquí, ¿cierto? Poner, por ejemplo, una pendiente en términos de lo que se expresa un talud, ¿cierto? Componente horizontal y la componente vertical, entre otras cosas. Pueden almacenar el dato y ese dato después ustedes lo pueden ir a buscar a las propiedades del trabajo, ¿cierto? Se puede repetir el cálculo también desde el mismo mapa, se seleccionan los puntos y ustedes hacen ahí el cálculo de la pendiente, ¿cierto? En términos de lo que es porcentaje. También es posible hacer cálculos de distancias. En este caso vamos a hacerlo a través de una línea. Vamos a seleccionar ahí dos puntos. Vamos a teclear una línea. Le vamos a poner que se llama línea 1, si no me equivoco. Línea 1, bien. Con esto se consigue, digamos, una línea en términos gráficos, y la idea es poder medir la distancia que existe desde el punto 3 hasta la línea, ¿cierto? Si me permiten mostrar acá, voy a hacer la distancia del 3 hasta la línea. Por lo tanto, ya conozco la realidad, lo único que tengo que hacer es ir a buscar el comando y calculo acá entre punto y línea, indico el nombre del punto, lo voy a buscar a una lista, yo ya sé cuál es, ¿cierto? Por lo tanto, aquí lo veo, vamos ahí a calcular la distancia, vamos a poner ahí el nombre del punto, el punto 3, y se indica la línea a partir de una lista y calcula lo siguiente, calcula la distancia horizontal hasta la línea. En el caso que sea negativa significa que va hacia el oeste, y también la distancia horizontal a lo largo de la línea, al punto más cercano que tiene, pero yendo sobre la línea, considerando, si puedo mostrarlo acá, va a calcular esta distancia, ¿cierto? La distancia que existe entre el 3 y la línea, la distancia más corta, y posteriormente también va a calcular la proyección del punto 3 sobre la línea y la distancia más corta que existe sobre el primer punto, ¿ya? Eso es bastante útil cuando se trabaja con ejes para la construcción. También hay una variedad de aplicaciones que se puede hacer con este cálculo. También la línea se puede subdividir. Ahí yo pincho en diferentes posiciones de la línea, indicando cuál es el sentido de avance que yo necesito. Por lo tanto, puedo indicar que quiero subdividir esta línea. Voy a indicar, digamos, la longitud del segmento. Voy a hacer una subdivisión a 25 metros. Eventualmente podría hacer un desplazamiento horizontal o un desplazamiento vertical, con lo cual también se podría hacer un replanteo, digamos, en 3 dimensiones. Se indica desde dónde hasta dónde necesito hacer la subdivisión, y con esto se consiguen puntos, los cuales son desplegados gráficamente sobre el mapa, con lo cual ustedes, si quieren replantear uno de ellos, simplemente tienen que pinchar sobre el elemento y conseguir el replanteo de la forma en la que habíamos mostrado anteriormente. También es posible hacer subdivisión de áreas. Vamos a tener el mismo caso que yo les había mostrado anteriormente. Vamos a tener los puntos de la cerca. Estos puntos fueron levantados de forma correlativa, de forma secuencial. Por lo tanto, yo indico acá la secuencia. Cuando indico la secuencia, va a crear segmentos, ¿cierto? Al estilo de un polígono cerrado.
va a cerrar el polígono, por eso que es importante indicar los puntos de forma secuencial para que arme el polígono de forma lógica, y vamos a calcular el área, vamos a indicar ahí un nombre para el área. Es importante otorgarle un nombre porque el cálculo lo guarda, por lo tanto yo puedo ir a buscarlo posteriormente. Vamos a seleccionar acá el polígono, o vamos a hacer, digamos, la determinación de un área nueva, ¿cierto? Vamos a indicar que yo quiero, por ejemplo, un área de 20.000 metros cuadrados, estoy buscando aproximadamente la mitad, ¿cierto? Por lo tanto, aquí empiezo a iterar, ¿cierto? 19.800, me falta 73 metros cuadrados, se van desplazando los puntos, ¿cierto? Sobre la cerca, sigo iterando hasta que consigo dos áreas iguales. Vamos a llegar ahí, ya tenemos las dos áreas iguales, por lo tanto vamos a continuar. Tengo subdividida esta área en dos áreas iguales, vamos a tener los dos puntos, esos puntos se van a calcular, yo le tengo que indicar un nombre, en este caso le indico el punto 1000 y le indico un código, es un punto a replantear, el punto 2 se va a llamar 1001, también le indico que es un código a replantear, y posteriormente puedo ir y replantear esos dos puntos para indicar, digamos, en el terreno dónde se encuentra, digamos, la mitad del área, ¿cierto? Lo que se hace con una subdivisión. Esto habitualmente se hace, digamos, en oficina, pero perfectamente se podría hacer directamente en la propia estación total. En el caso del cálculo de volúmenes, vamos a tener ahí un levantamiento topográfico mezclado con códigos. Este levantamiento topográfico tiene, bueno, tiene acá los códigos, ¿cierto? Yo selecciono primero los puntos de la pata. Se supone que tienen que ser levantamientos topográficos sencillos, ¿cierto? Por lo tanto, con esto creamos una superficie de entrada. Yo le voy a poner base a esta superficie. Es la superficie inicial con la que se hace el cálculo y consigue un modelo digital de elevaciones. Deseleccionamos los puntos, ¿cierto? Haciendo un doble clic sobre la pantalla y posteriormente elegimos la totalidad de los puntos, con lo cual podemos crear un manto, ¿cierto? La superficie, digamos, completa del acopio. Vamos a hacer una segunda superficie y cuando ya tenemos estas dos superficies, estamos en condiciones de hacer un cálculo de volumen. Vamos a ir ahí a hacer un cálculo de superficie a superficie. Indicamos la superficie inicial, en este caso la base, y la superficie final, el acopio. Hacemos el cálculo y obtenemos el volumen de relleno, en este caso, el volumen de terraplén. También podría hacer el cálculo con otro método que se denomina material almacenado o depresión. Esto en el caso que sea un acopio o una excavación, y vamos a ver que tenemos un volumen que es bastante similar. Cualquiera de estos métodos puede ser utilizado, bueno, solamente se necesita que sea utilizado de forma conveniente para que haga un cálculo lo más representativo posible. Finalmente, vamos a tener las conclusiones de este webinar. Vamos a decir que un buen instrumento es importante, pero un buen software es imprescindible. Este es el caso del Triple Access. Recuerden que el Triple Access lo pueden combinar, por ejemplo, con la estación total más sencilla que hay en Trimble, que sería la M1, y podrían aprovechar la funcionalidad del software con una estación total muy sencilla. Sin embargo, es conveniente que el software esté, digamos, en la propia estación total para que sea mucho más fácil de poder manejar. Cuando el software de campo resuelve las problemáticas en terreno, se transforma en una solución final, porque ustedes le están ofreciendo, digamos, mayor confianza a su cliente final o mayor rapidez. Tanto para GNSS como para estación total, Trimble Access ofrece una gran versatilidad. Pueden ocupar el mismo software de campo con una variedad de instrumentos y básicamente la curva de aprendizaje es muy rápida porque lo que saben hacer para GNSS o para estación total lo saben necesariamente con el otro instrumento. Me refiero a las funcionalidades que yo he mostrado en este webinar. Y bueno, en el tiempo que llevo haciendo soporte acá en Geocom, tengo que decir que Trimble Access, si yo lo pudiera definir en una sola palabra, tendría que decir que es muy intuitivo.
los propios clientes van digamos, accediendo a diferentes funcionalidades a medida de que van utilizando el software o con la ayuda nuestra a través de documentos de soporte que nosotros mismos creamos, ¿cierto? Entonces, perfectamente pueden resolver una variedad de situaciones en terreno ya cuando tienen, digamos, un buen manejo, o de otra manera simplemente van descubriendo estas funcionalidades a medida de que se van metiendo en el software. ¿Ya? Eso es lo que tengo preparado. Yo no sé si hay alguna consulta, alguna duda. Perfectamente ustedes la pueden hacer a través del correo. Así que no me queda nada más que despedirme. Les doy las gracias por haber participado en este webinar. Así que nos estamos viendo en una próxima ocasión.